Hola a todos. El día de hoy vamos a analizar y a precisar el contenido del decreto 639, expedido el 8 de mayo del 2020, por medio del cual se crea el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal. Es un decreto que debemos analizar detenidamente por varias particularidades que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, vamos a revisar cuál es el objeto del decreto. Y el objeto de este es, inicialmente, crear el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias. ¿Qué busca? ¿En qué consiste mejor este programa? En un apoyo monetario de naturaleza estatal por 3 ocasiones y que tiene como fin apoyar y promover el empleo formal durante la pandemia COVID-2019. En el artículo 2 precisa los requisitos y los beneficiarios de este decreto. Como beneficiarios establece a las personas jurídicas. No le da derecho a ser postulados para tener este apoyo a las personas naturales que tengan empleados. ¿Qué requisitos se deben tener? Primero, que esta persona jurídica haya sido constituida antes del 1 de enero del año 2020. Segundo, que cuenten con registro mercantil y que este haya sido renovado por lo menos en el año 2019. Cuestión que solamente aplica para aquellas empresas que fueron constituidas en el año 2018 o antes. Tercer requisito, demostrar que sus ingresos se han disminuido en un 20% o más de ese 20%. Cuarto requisito, no haberlo recibido en más de 3 ocasiones. Más adelante vamos a precisar por qué hace referencia a esto en el artículo que estamos estudiando. Y en quinto lugar, no haber estado obligados a restituir de conformidad con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8, los dineros que vengan de la naturaleza del PAEF. De igual manera, este decreto, en este artículo 2, trae unos parágrafos que son de suma importancia. El primero, las entidades sin ánimo de lucro no requieren aportar lo establecido en el numeral 2, es decir, el registro mercantil. Todo beneficiario tiene que tener una cuenta con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. El Estado no puede tener una participación superior al 50% de ningún tipo de beneficiario. Y este parágrafo 4 es muy importante porque le da la facultad y el deber al Ministerio de Hacienda para que determine el método del cálculo establecido a lo referente a la disminución de los ingresos del 20%. Y en esto el Ministerio de Hacienda ya se pronunció en una cartilla ilustrativa para poder adquirir este beneficio. Y dice 2 cosas muy importantes. Primero, que la disminución de los ingresos del año 2020 tienen que ser comparados entre abril del 2020 y abril del 2019. Si se da una disminución entre estos 2 periodos, aplica. Y si la empresa fue creada después de abril del 2019, se verificarán los ingresos en los periodos enero y febrero del 2020. Retomemos entonces. Para poder postularse a ser beneficiario del PAEF, de este aporte, se requiere que mis ingresos del mes de abril del 2020 sean inferiores a los de abril del 2019. Y si yo creé la empresa después de abril del 2019, se me verificarán los ingresos del año de enero y febrero de esta anualidad. De igual forma, establecen en el parágrafo 5 que la UGPP
dentro de su labor de fiscalización en el año 2021, podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos y más adelante vamos a andar en este tema. El artículo 3 establece frente a la cuantía que el valor del aporte puede llegar a ser hasta del 40% de un salario mínimo legal mensual vigente. No del 40, sino hasta del 40%. ¿Para quiénes? Para los empleados. ¿Y quiénes son los empleados? Los trabajadores dependientes. Los contratistas de prestación de servicios no entran dentro de este grupo de empleados. ¿Cómo se verificará? Por medio del PILA. Para aquellos empleados que tengan un ingreso base de cotización igual o superior a un salario mínimo. ¿En qué periodos? Que durante el mes de postulación, mayo, junio y julio, tengan ese ingreso base de cotización y además dos condiciones adicionales. Primero, que durante ese periodo de tiempo el empleado no se le haya suspendido el contrato. Y segundo, no esté bajo la figura de la licencia no remunerada. El artículo 4 establece todo el procedimiento para tener la posibilidad de postularse como beneficiario del PAEF. En primer lugar, establece que hay que cumplir con todos y cada uno de los requisitos del artículo 2. Segundo, una solicitud formal suscrita por el representante legal de la entidad. Tercero, el certificado de existencia y representación legal de la empresa vigente. Cuarto, una certificación que debe venir firmada por el representante legal y el revisor fiscal. Y si por el tipo de empresa todavía no requiere revisor fiscal, por el contador. ¿Y qué información debe contener esta certificación? En primer lugar, el número de empleos formales. En segundo lugar, la certificación de la disminución de los ingresos con los periodos citados anteriormente. Y en tercero, una manifestación clara que indique que los dineros que se van a recibir se van a destinar para el pago de la nómina. ¿Qué pasa? Y acuérdense cuando hace unos momentos hablábamos que solamente podía ser pedido en 3 ocasiones. Y aquí hay que tener un punto muy en cuenta. Para aquellas empresas que pagan la nómina quincenal, no pueden hacer 2 solicitudes en un mes, solamente es una mensual, porque los aportes se van a cancelar de esa manera. Entonces, hagan un solo aporte por el 100% de la nómina mensual. ¿Ante quién vamos a radicar estos documentos? Estos documentos los vamos a radicar ante las entidades financieras, las cuales reportarán esta información a la UGTP. Y la UGTP a la vez revisará toda esta información y validará esta información para que los empleadores no recurran a estas solicitudes en diferentes entidades financieras. Y aquí le aconsejo a todas las empresas que las solicitudes la hagan ante la entidad financiera con la cual manejan su nómina. Y más adelante vamos a ver por qué. Este artículo también trae unos parágrafos bien importantes. El primero, ojo con esto. El simple hecho de que una empresa se postule como beneficiario la hace acreedor a que aceptó las condiciones que pone el Estado y que por tanto toda la información que están depositando es fidedigna. Pero el hecho de que yo me postule no quiere decir de que ya obtuve o adquirí el derecho que me entreguen el beneficio, el aporte. De igual manera, en el segundo parágrafo de este decreto, de este artículo, se establece que el Ministerio de Hacienda podrá establecer las condiciones para los bancos, para la UGTP y para el público en general, para todos los actores frente a los periodos de entrega, los plazos para la entrega y demás. Y aquí hay que ser muy previsivos con este parágrafo tercero que vamos a revisar.
el recibir el aporte sin el cumplimiento de los requisitos y no información a las autoridades, o recibirlo de manera fraudulenta, o que se destinen para un fin diferente, hará responsable penal, disciplinaria y fiscalmente al representante legal, al revisor fiscal y al contador. Y ojo con esto, en lo que tiene que ver con las responsabilidades penales, le da la naturaleza de documentos públicos a cada uno de aquellos que se presenten dentro de la postulación para el aporte. Es decir, serían susceptibles de una condena por falsedad en documento público. Pero aparte de eso, la UGPP, durante el año 2021, dentro de su proceso de postulación, puede llegar a iniciar cobro coactivo por aquellos dineros que fueron entregados a beneficiarios que no tuviesen el derecho o que hubiesen engañado con la presentación de los documentos. En el parágrafo cuarto, establece que la UGPP podrá establecer un formato estandarizado que haga parte de los documentos o que se adicione a esto. Hasta el día de hoy, la UGPP no ha expedido este documento. Y en el parágrafo quinto nos indica que qué pasa cuando yo ya recibí el primer beneficio. Entonces, aparte de los documentos que ya precisamos, como esta solicitud la debo hacer mensual, cuando vaya a solicitar el segundo y el tercer beneficio, debo presentar una certificación en la que se indiquen dos cosas. La primera, que la plata que ya recibí o el aporte que ya recibí lo destiné para pagar la nómina. Y además, que certifique que el trabajador ya lo recibió. ¿Por quién tiene que ir firmada esta certificación? Nuevamente por el revisor fiscal o el contador, según sea el caso, y por el representante legal. Ahora, cuando aplique que a mí me hayan entregado un aporte y fui susceptible de algún tipo de devolución, tengo que aportar esa certificación expedida por la entidad financiera. Ejemplo, que yo haya solicitado por 20 trabajadores y 2 me renunciaron, me entregaron ese dinero. En ese caso, debo hacer la devolución de lo que corresponda a esos 2 trabajadores. La UGPP puede verificar el cumplimiento de lo que estamos citando dentro de este parágrafo, dentro de su labor de verificación y de inspección y vigilancia que tiene frente a todos estos dineros. El artículo 5 nos habla de todo lo referente a la temporalidad. Y aquí tenemos que precisar que aquí se abre la puerta de que no solamente va a ser por 3 meses. Porque si bien es cierto lo precisa por mayo, junio y julio, establece la primera sección, que es que para aquellos beneficiarios que son deudores de la línea de crédito de nómina que se han generado como garantías del Fondo Nacional de Garantías por la emergencia del COVID, podrán también hacer esta solicitud para el mes de agosto. Entonces debemos tener muy en cuenta, antes de hacer la solicitud, que también si hemos solicitado créditos a raíz del COVID por el Fondo Nacional de Garantías, podremos también no solamente hacerla en julio, sino en agosto. Pero en todos los escenarios, máximo 3 veces. Entonces, esto quiere decir que también se puede extender en el tiempo más allá de julio hasta agosto. El artículo 6 establece que el pago va a ser mensual, con el cumplimiento de los requisitos que establezcan las entidades financieras y que establezca la UGPP. Le da la facultad en el artículo 7 al Ministerio de Hacienda para que suscriba o modifique los contratos que requiera con las entidades financieras para poder garantizar el desembolso de los dineros de manera oportuna a cada uno de los beneficiarios. Recuerdan que empezando este video referíamos unas obligaciones de restituir el dinero que establecía el artículo 8. Aquí las vamos a estudiar en este momento. Pero antes hay que precisar
que más allá de las responsabilidades que citamos, fiscales, disciplinarias y penales, tengo que devolver el dinero cuando se presenten los siguientes escenarios. Primero, cuando no lo haya utilizado para el pago de la nómina. Segundo, cuando lo recibí, pero me postulé sin el cumplimiento de los requisitos. Cuando se compruebe la falsedad en los documentos presentados. Y cuando el aporte recibido es superior que al que tengo derecho. El artículo 9 habla de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, y esto es un dato o una información muy pertinente, que aunque la deja desde mi punto de vista abierta, es necesario. Durante el tiempo que persistan las consecuencias económicas adversas para los hogares más vulnerables del país, como consecuencia de la declaratoria del decreto 637, es decir, del nuevo estado de emergencia, del nuevo estado de excepción, las entidades públicas y privadas tendrán que y están autorizadas para entregar y recibir los datos personales, información financiera y comercial de todos los beneficiarios y empleados, pero única y exclusivamente para lo que tiene que ver con el PAEF. No es una exclusión total a la protección de los datos. El artículo 10 exime a este aporte del pago de IVA y el pago de gravámenes por movimientos financieros. No se le puede aplicar ninguno de estos. Finalizando, el artículo 11 establece la inembargabilidad de estos recursos y que de igual manera no pueden ser utilizados para pagar créditos, así sean suscritos o hayan sido suscritos para pagar la nómina. En el artículo 12 cita la importancia que deben darles para facilitar los medios virtuales y técnicos para que las solicitudes sean efectuadas por este medio ante las entidades financieras. Y establece como vigencia en el artículo 13 a partir del 8 de mayo. Como se podrán haber dado cuenta, es un aporte importante el que pueden llegar a recibir los empleados en Colombia. Es un apoyo que se requiere en este momento. Pero como sugerencia, sí les solicito que revisen muy bien la información antes de entregarla y que se le den las destinaciones que corresponden para que mitiguemos los riesgos y en un futuro no tengamos que acarrear con algún tipo de investigación de tipo fiscal, disciplinario y mucho menos penal, o a tener que devolver estos dineros. Apoyémonos muy bien en nuestros equipos contables, apoyémonos muy bien de nuestros revisores fiscales para que toda la información esté en línea. Tenemos que estar muy atentos a lo que pase en estos primeros días de la semana para revisar la creación de los formatos por parte de la OGPP, ponernos en contacto muy pronto con nuestra entidad bancaria con la cual manejamos la nómina para hacer las solicitudes y postularnos a estos derechos. Recuerden que hay un dinero límite fijado por el Estado en 7 billones de pesos para este programa, entonces debemos hacer los trámites lo más rápido posible. Espero que este video haya sido de su agrado, haya sido comprendido, y estamos atentos a cualquier tipo de inquietud, a cualquier tipo de consulta. Para eso estamos, para servirles. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal Diego Navarro T, abogado, en YouTube. Síganos, por favor. Ahí estamos prestos a cualquier tipo de solicitud que les podamos atender. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego.